todos. Antes que nada, disculpen los problemitas técnicos. Es nuestra primera experiencia que estamos tratando de navegar en este mundo nuevo, en esta cultura digital, como dice el directorio. Y primero que todo les propongo que podamos clarificar qué es lo que estamos intentando en este momento. Hay personas, y creo que entre ellos está Andrés, que ciertamente mucho más capacitado para hablar del directorio que yo. Por ahí ahora también se va a acercar el padre Ariel cuando pueda conectarse. Nosotros nos ha parecido lindo con la Junta Nacional de Catequesis. Ustedes saben, en Argentina tenemos como dos organismos dependientes de la Conferencia Episcopal. Por un lado está la Junta Nacional, en otros lugares se llama el Secretariado, creo que en Uruguay se llama el Oficio Catequístico, que acompaña el caminar de las diócesis, de la animación de la pastoral. Y nosotros en Argentina tenemos otro organismo que es el ISCA, que acompaña más la formación y el tratar de pensar la catequesis. Bueno, con la Junta Nacional y el ISCA nos hemos propuesto un caminito de 2 años que llamamos REJA. REJA. Recepción, estudio y juntos aplicar. Las dos primeras letras, la recepción y el estudio, lo va a animar un poquitito más, va a tratar de facilitar el ISCA. El juntos aplicarlo va a ser un trabajo fundamentalmente de cada diócesis y de los encuentros nacionales de catequesis, los enadires que decimos cuando se reúnen los distintos directores o secretarios de las diversas diócesis. Esta primera etapa que hoy empezamos llamamos de recepción. Lo primero que hacemos cuando nos encontramos con un libro, cuando nos encontramos con un regalo, es recibirlo. Recibirlo. Y recibirlo en este caso con una actitud de gratitud, porque sabemos que detrás de este directorio hay un trabajo intenso y algo lo dijo nuestro expositor, pero también lo dijo claramente Ruiz Arena el día de la presentación en Roma, de muchos años, 4 años se ha venido como rodando, con muchos expertos de todas partes del mundo, tratando de llegar a poder acordar un documento que, como todo documento, se nota que es un documento que hay varias manos, hay varias miradas y dialogan, a veces más logradamente, a veces se nota algunas también tensiones propias. Nosotros lo que queremos hoy es como recibir el documento. Estamos intentando, y en todos hay 12 talleres que ven los 12 capítulos, más uno que está el padre Cote, que ha sido alguien que ha trabajado también en la elaboración del documento y que vincula con un documento muy querido por nosotros, que es la alegría de iniciar discípulos misioneros, algo que habla más de nuestra América Latina. A nosotros nos toca el capítulo 6, el Catecismo de la Iglesia Católica, y acá nos toca poder visualizar o poder entender, podernos meter en cómo tenemos que dialogar con el catecismo. Y acá lo que les propongo como metodología de trabajo es como 3 pasos. Ahora después esperemos que podamos tener, pues realmente que nos interesa en todo este evento, estas jornadas en clave digital, decíamos clarísimamente no queríamos charlas TED, sería traicionar lo que entendemos que es un modo catequístico. Entonces, si bien no es un encuentro de catequistas como el ENEC, es una jornada de reflexión de estudio, nos importa mucho el aporte, esto es de cada uno. En el capítulo 6 se trata el tema del catecismo, y lo primero que hacemos es compararlo con lo que dice el directorio anterior, porque el directorio no tiene que ser leído, este directorio, como una ruptura, sino que presupone el anterior. Pero en este punto, especialmente en el capítulo 6, lo vinculado al catecismo de la Iglesia Católica, es fundamental ubicarnos en el tiempo. El otro directorio, el del año 97, era el primer directorio que salía después del catecismo. Y no podemos dejar de notar que el catecismo de la Iglesia Católica, que siempre
lo valoramos como algo positivo. Sin embargo, había que hacerlo como entrar en el movimiento catequístico, y eso traía algunas tensiones. Se vio clarísimamente cuando hablaba de las tareas, que al hablar de las tareas de la catequesis, el directorio anterior del año 97 hablaba de 6 tareas, pero fíjense qué curioso, las 6 tareas las enumeraba 4 y después 2. Y uno dice, ¿pero por qué no enumero las 6 tareas directamente? Porque quería mostrar que las primeras 4 tareas correspondían a las 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica. Y las otras 2, que eran en concreto la animación misionera y la vida comunitaria, querían como enmarcar el espíritu del directorio. En cambio, este directorio ya presupone la recepción del catecismo de la Iglesia Católica. No lo archiva, no, pero quiere que hoy podamos leer el catecismo no solo a la luz del directorio, sino a la luz del magisterio del Papa Francisco. Y esto es vital. Si nosotros vemos y leemos el magisterio del Papa Francisco, vamos a ver fuertemente cómo el Papa Francisco, y ayer lo decía muy bien el padre Jorge en la charla, quiere poner el acento en el querigma, quiere poner acento en el acto de creer, sin descuidar los contenidos. Pero la gran tarea de la Iglesia es ayudar, facilitar, contagiar la alegría de la fe. Entonces, el directorio, primero, ya no habla de una tarea de animación misionera. Todo el directorio transversalmente está en clave de misión, de iglesia en salida. Como todo el directorio está en clave de una iglesia misericordiosa. Volvamos a lo que hoy el padre Javier nos presentó, las claves para entender el directorio. Pero clarísimamente el directorio marca el contexto, ubica un poquitito el capítulo, ubica ciertamente, primero recuerda un poquitito cuál fue el sentido del catecismo como un texto de referencia. Sí, es un texto de referencia que sigue teniendo actualidad, pero bajo ningún aspecto se puede identificar catequesis con catecismo. Es interesante en ese sentido ver cómo en el número 185 marca claramente que está destinado, el catecismo está destinado a aquellos que tienen una responsabilidad en el ministerio de la catequesis al interior de la Iglesia. No es un texto, no es una mediación directa para la praxis catequística. No es un texto catequístico. Y esto es importante señalar, no es un texto catequístico. Es una referencia muy buena y enriquecedora para, dice, aquellos que tienen una responsabilidad en el ministerio de la catequesis al interior de la Iglesia. Y en esto me parece que es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos de vista eso, vamos a perder de vista esto que tan claramente hoy lo señaló muy bien el padre Javier, de esa espiritualidad del catequista, que yo le diría, vamos a poner una palabra todavía más fuerte, muy querida por el Papa Francisco, que a nosotros cuando era obispo de Buenos Aires le gustaba decir, la parresía, la fuerza del espíritu, la capacidad de salir al encuentro del otro, de acompañar el caminar del otro. Cuidado que no caigamos, como catequistas, en ser antiguos, podríamos decir, antiguos maestros que sentados en la puerta del templo enseñan la ley, la Torá, nosotros dejamos de caminar con nuestro pueblo para enseñar una doctrina. No hay nada más lejos de lo que el espíritu del directorio hay. Entonces, no negamos el catecismo, pero el catecismo hoy tiene que ser resignificado. Es una fuente y una referencia. Pero lo dice clarísimamente el número 190. El catecismo no es en sí mismo una propuesta de método catequístico. No da ninguna indicación al respecto, ni debe confundirse con el proceso de la catequesis, sobre el que siempre necesita de una mediación.
Yo tuve la gracia hace muchos años de haber acompañado al padre Fran de Vos. Padre Fran de Vos, para quienes por ahí no lo conocieron, fue un referente, ciertamente el padre de la renovación de la catequesis en Argentina. Y él con mucha claridad decía que nosotros el directorio lo teníamos que recibir, el catecismo lo teníamos que recibir, abrir, leer, estudiar, pero pues había que cerrarlo, porque la mediación catequística no la íbamos a pedir al texto. Y esto es fundamental, y esto es importantísimo, y esto nos va a ayudar a salir de una catequesis preocupada en la transmisión de contenidos, sino en una catequesis que pueda acompañar procesos. Hoy el directorio habla de competencias, ayudar a crear, como decía ayer el padre Jorge, y mucho más en una cultura digital. Primero, entonces, afirmación del directorio, este directorio sigue hablando del catecismo, pero ya lo ubica en el contexto de la eclesiología del Papa Francisco. Así como el otro directorio asume a Juan Pablo II, asume el catecismo de la Iglesia Católica, ciertamente este directorio intenta de alguna manera asumir lo más propio de Francisco y lo más propio, yo diría, de América Latina. Por eso vamos a encontrar muchísimas expresiones que nos va a resonar en lo que se dijo en Aparecida, lo que se dijo en la alegría de iniciar discípulos misioneros. Nosotros entendemos la catequesis como un gran acto de iniciación a la vida cristiana, como ese querigma que va acompañando, como esa buena noticia. Y miren, en el ISCA, cuando nos reunimos a pensar un poquitito, incluso en este tiempo de cuarentena, descubrimos la necesidad, la importancia que tiene vivir y entender este nuevo paradigma, que nos va a obligar también al modo de formar a los catequistas, ciertamente, porque si nosotros los hacemos estudiar el catecismo como un texto y después le decimos, bueno, hagan la inculturación, hagan la adaptación, no hemos entendido nada, no hemos entendido que la experiencia ya es parte del contenido. Les pongo un ejemplo muy concreto. En este momento, en Argentina y supongo que en otros lados también, pero muchas diócesis se han preguntado, ¿qué hacemos con la catequesis? Y gracias a Dios, en casi todas las comunidades, la catequesis sigue. Y esto es importantísimo. La catequesis de niños, de jóvenes, de adultos. Ha cambiado el modo. Pero más que nunca hoy hay que acompañar ese proceso de maduración en la fe de algo tan vital. Quizás no va a haber experiencia humana más fuerte. Piensen en un niño, yo pienso en los chicos que me toca acompañar en mi comunidad parroquial. Qué experiencia fuertísima que es la de la pandemia, la de la cuarentena, la de andar con barbijo, la de estar encerrado en casa. Gracias a Dios los catequistas, de una forma creativa sorprendente, han sabido cómo acompañar desde la fe y desde el caminar de cada uno ese Jesús que no se bajó de la barca. Entonces sí, tendremos que cambiar la programación, sí, tendremos que cambiar incluso las actividades. Ya no vendrán a la parroquia, ciertamente. Nuestra parroquia, más que nunca, se transformó en una parroquia en el barrio, no en la sede parroquial. Y van a, por supuesto que van a recibir los sacramentos, pero haciendo otro proceso distinto del que hubiesen hecho si estaban en una cierta catequesis, podríamos decir, con una planificación normal. Lamento algunas diócesis que han dicho suspendemos, porque de alguna manera no han podido tener el curso. Bueno, eso está denotando un concepto de catequesis muy, pero muy pobre, muy alejado del espíritu que creo que el Señor nos está suscitando. Entonces, el significado teológico del catecismo aparece en el directorio para reubicarlo y para decir, no es que ya no vale más, no sigue valiendo,
pero hoy más que nunca tiene que ser leído en el espíritu de todo el directorio y en el espíritu de los documentos magisteriales, sobre todo de Evangelii Gaudium. Y además descubrí que hay temas, ciertamente, algunos temas que el directorio ya no los trató, que los trató muy poco. Perdón, que el catecismo no los trató, que los tenemos que ir tratando. Y en ese sentido entender que la revelación se va también teniendo un dinamismo que es importante, es histórica. Entonces acá yo quisiera frenarme en estos primeros dos puntos que me parecían importantes. Primero entender, ciertamente, en el directorio, este capítulo sexto tiene una importancia, incluso una extensión mínima, no minimista. Ubica el tema del catecismo. ¿Sigue teniendo actualidad el catecismo? Sí. ¿Hay que leerlo y estudiarlo? Sí. Pero hay que contextualizarlo y, por favor, hoy más que nunca, sería tremendamente peligroso caer en una especie de ideologización que estaríamos alejando de todo el proceso que el Espíritu está suscitando en una catequesis renovada. Querer tomar el catecismo, querer tomar la doctrina, y entonces querer hacer de eso como una especie de contenido seguro de la fe, y no entrar en el dinamismo sinfónico, como dice hermosamente el número 161. Dice, la estructura sinfónica del catecismo se puede ver en el vínculo teológico entre sus contenidos y sus fuentes, y en la interacción entre la tradición occidental y oriental. Yo hago a veces, no sé Ariel, ahora le vamos a pedir a Martín a ver si nos puede ayudar un poquitito, porque la idea es que yo frenarme y que podamos un poquito dialogar. Lo haremos a través del chat o también si hay posibilidades, porque somos pocos, podemos quizás conversar. El catecismo te va a ayudar, te va a ordenar algunas ideas, pero es un punto de partida. Más que nunca necesitamos escuchar, más que nunca necesitamos discernir los signos de los tiempos. Miren, a mí me pasa, no es tema de conversación ahora, aunque por ahí después podamos conversar algo, que la cuarentena me ha hecho descubrir facetas muy que me interpelan en la pastoral urbana. Por ejemplo, el tema de la soledad. Soledad que no es solamente de los abuelitos que están solos en una casa, aislados por la cuarentena. Soledad que es de todos, del célibe, del casado, del joven, del grande. La soledad es hoy una realidad muy fuerte, sobre todo de la gran ciudad. El padre Ariel, con el cual, si la técnica nos permite, vamos a compartir un poquito el taller, es de Concepción de Tucumán, del interior del país, en una ciudad muy linda, Aguilares. Pero él siempre me dice, está hace unos meses acá, en Buenos Aires, me dice, esta soledad yo no la había visto en mi zona. A veces en las grandes ciudades se ha perdido la vecindad. Sin embargo, toda la cuarentena ha hecho revalorizar muchísimo los vínculos y la comunicación. Bueno, la catequesis cada vez más va a tener que ser entendida como un acto de comunicación, no como un acto de transmisión lógica de contenidos. Eso sería, perdonen la expresión, hasta perverso, sería matar el dinamismo de la catequesis y de la evangelización. Y hoy, al grito, se nos está pidiendo, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos encontrarnos con Él. Martín, vamos a ver, te veo ahí, padre Ariel. Sí, acá estamos, escuchando atentamente. Entonces te paso un poquitito la posta a vos. Bueno. Después, sobre todo si veo, no sé si está presente Andrés, si podemos técnicamente, me encantaría, Andrés, escucharte y que te sumes como también, porque Andrés un gran catequeta de Escala, de Uruguay, hermano, amigo nuestro, así que nos encantaría, Andrés, enseguida darte la palabra. Padre Ariel, te escuchamos.
Bueno, no, simplemente agregar a lo que usted decía, esto del catecismo nos da un marco para caminar, pero la catequesis dinámica, entonces no tenemos que quedarnos quietos, sino que la catequesis acompaña el proceso de la fe y el catecismo simplemente nos da el marco que nos ayuda para eso. En segundo lugar, en esto de Francisco y asumirlo, él siempre, desde el inicio del pontificado, nos habla de esta jerarquía de verdades. A veces uno crea todo un árbol de doctrina y se olvida de lo esencial. Y tal vez este tiempo justamente de pandemia nos ha hecho volver a lo esencial de nuestra fe, o rastrear eso que es esencial. Nosotros allá en Concepción éramos uno de los que nos replanteamos, así, bueno, ¿cómo hacemos la catequesis este tiempo? Y lo hablábamos con el obispo, lo hablábamos con la Junta de Catequesis, y decíamos, a ver, tenemos que rastrear lo esencial de la catequesis y trabajar en eso. A veces escolarizamos mucho la catequesis y corríamos el riesgo ahora con la virtualidad también de escolarizarla, llenarlo de material a los chicos para decir, bueno, cumplir un programa que tenemos armado. En realidad, la catequesis va más por el encuentro con Cristo y por que la familia sienta, ¿no?, que la iglesia está presente en medio de esta pandemia. No han sido abandonados, no han sido olvidados, sino que Dios está presente. Creo que esa ha sido la tarea de la catequesis en este tiempo, acompañar, estar presente en la pandemia. Vos utilizás muy bien la palabra esencial. Nosotros cuando charlamos un poquito con Elisa, y ahora Andrés me va a importar mucho tu opinión, decíamos que veíamos con preocupación que a veces hay ciertos movimientos que enraizados en la fe se confunden con, yo diría, radicalizados en la fe, con un cierto fundamentalismo doctrinal, que a veces hay como, hay miedos y entonces queremos como ir a ciertas cosas y no hay nada más lejos para estar enraizados en la fe, tenemos que estar en movimiento primero. Exactamente. La que nos trae este tipo es buenísimo. Nos pone en una verdadera actitud discipular. Por eso, cuando pensábamos el dinamismo de esta jornada, quisimos que nos ayudara a pensar el tema del éxodo. Exactamente. Cuando uno ve la historia de la salvación. Del exilio, es decir, la conferencia de mañana de la biblista nos ayudó muchísimo. Entonces, hay personas, hay como una tendencia en algunas personas que le da miedo, ante el miedo quiere como una especie de pastoral de la nostalgia y anclarse en el catecismo, usar el catecismo como para volver a una catecismo con fundamento, dicen, con doctrina. Cuando yo quise como rector de ICA tomar este capítulo, porque, por favor, hay que entenderlo en el dinamismo que está queriendo hacer este directorio, que toma de un modo muy particular todo este movimiento evangélico, esta iniciación, la alegría de iniciar discípulos misioneros. Pero vamos a aprovechar la presencia de Andrés, nos cruzamos el charco, no sé si estás en Uruguay, si estás en Bélgica, en Canadá, ¿dónde por ese favor? Es una alegría muy grande. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿ustedes me escuchan? Perfecto. Bien, bárbaro. No, Alejandro, estoy acá en Las Piedras, en Uruguay, muy interesado por todo lo que en las redes se está hablando sobre el directorio, ¿no? Primero, yo creo que es fabuloso lo que se está haciendo en toda América Latina. Yo tengo contacto ahora también con la Conferencia de Bolivia, que está haciendo un curso con Chile. Realmente había como una necesidad por un lado y por otro lado yo creo que la pandemia fue una oportunidad de hacer todas esas cosas, porque digo, si no hubiera habido pandemia y cuarentena, estaríamos organizando cursos, invitando gente, gastando plata, pero bueno. Sobre el tema del catecismo, hay que ubicarlo, yo creo, también dentro de lo que es el directorio. El directorio dice o empieza a decirnos que está la revelación a transmitir. Entonces tenemos que transmitir. Y ahí es bueno ir también a ver en las distintas culturas, más allá de la cultura católica, cómo es el mecanismo de transmitir. Y vamos a encontrar en casi todas las culturas que hay como tres caminos
que nunca se separan, o cuando se separan no hay una transmisión verdadera o fiel. Lo primero es la enseñanza, segundo, el aprendizaje, tercera, iniciación. Y no lo digo porque uno es más importante que el otro. Podría haber empezado con iniciación, aprendizaje, enseñanza final. Pero las tres columnas son fundamentales en transmitir cultura. Y interesante ver en el directorio que justamente cuando se habla sobre la formación del catequista, sin nombrarle de esta forma, en realidad le hacen, porque hablan del saber hacer y del saber ser, que son las tres columnas de la transmisión de cualquier cultura. Entonces, dentro de esto, entre estas tres columnas, se encuentra el saber, que no es más importante que el saber hacer y el saber ser, pero está presente. Entonces, el catecismo lo que en realidad quiere hacer es acompañar este saber, no lo pone en el primer lugar, sino uno podría decir, bueno, el catecismo es una fuente objetiva para decir, bueno, este es el contenido de nuestra transmisión, de nuestra fe, de la revelación. No es lo más importante. Hay que seguir con el aprendizaje, hay que seguir con la iniciación. Es cierto que en el primer directorio todavía no existía el catecismo, hay todo un tema ahí también sobre el contenido. Es decir, tenemos que dar un contenido, no lo niego, pero está en la forma que se da el contenido. Porque en realidad, yo tengo una anécdota acá, porque hubo de vuelta un catecismo de preguntas y respuestas. Entonces, ¿para qué la queremos? Para que cuando va el obispo y hace la pregunta, los niños saben contestar. Entonces el obispo preguntaba, ¿y dónde está Jesús? Y estaba en la iglesia. Entonces los gurises mostraban el sagrario, ahí está Jesús, el pan vivo, se lo habían aprendido así. Y no era eso, dice el obispo. Entonces, en el amigo, no. Entonces al final lo que tiene que decir es, está sentado a la derecha del Padre. A ver, teológicamente hablado, no voy a discutir el catecismo, pero ¿cuál es el concepto que está atrás y cómo le entiende la cultura hoy? Estar sentado a la derecha. A ver, nuestra generación capaz todavía lo tenemos eso, que cuando se arma la mesa el domingo hay un lugar principal y el que está al lado es... Pero hoy por hoy, cuando nos encontramos para comer un asado, no hay ni mesa a veces, o nos hacemos en una rueda, no hay nadie que está más... Es decir, hay conceptos que han cambiado también en la cultura. Entonces, la gran cuestión para mí todavía con el catecismo es esa traducción. Y me gustó el tema de lo digital. Hoy uno puede decir, bueno, sí, ya está digitalizado el catecismo, lo puedes bajar de internet. Pero no es esto. Yo creo que el gran desafío que todavía tenemos nosotros es cómo hacemos el catecismo en hipertexto, es decir, un texto en lo cual, a ver, nosotros estamos acostumbrados a leer linealmente. Empezamos al principio y seguimos las etapas hasta el final. Algunos capaz empiecen con el final para saber cómo termine la novela, digo, pero normalmente hacemos así. El joven de hoy empieza un texto y si está subrayado, más se hace por computadora y es algo que le puede interesar, entre ahí y no sigue linealmente. Yo esto lo descubrí últimamente también hablando con jóvenes sobre los grandes seriales que se dan por Netflix y todo esto, y descubrí que nosotros todavía hacemos episodio por episodio para saber el final. Y yo descubrí que muchos chicos ya no, porque se encariñaron con un personaje y quieren ver lo que pasa con este personaje. Entonces van a ir saltando. Ahí aparece de vuelta y siguen la trama del personaje al que les gusta. Y yo creo que también en eso, digo, el catecismo quizás tenemos que buscar, y ahí tendrían que entrar todos los técnicos, cómo hacer un hipertexto para que realmente sea algo que atrapa, porque me enriquece. No me atrapa para estudiar y saber, sino me atrapa porque me siento interpelado. Pero como yo decía al principio, no se olviden, aprendizaje, enseñanza e iniciación. Primero, Andrés, te agradezco enormemente que hayas usado la palabra transmisión, porque algunas personas quieren quitar esa palabra. Que la hayamos usado como adoctrinamiento no significa que la tengamos que sacar. Me alegra mucho. Yo estoy terminando un libro y justamente voy a poner palabra transmisión y casi tengo que pedir perdón, pero hay que usarla bien.
Y ahí te sale el alma más salesiano. Les cuento a los que nos están participando que Andrés es salesiano, de alma, es salesiano. Y digo, la transmisión en esos tres pilares, y yo creo que justamente me parece a mí, porque tenemos que respetar los tiempos que nos han pedido, nosotros hoy lo que queremos es como abrir un poquito el juego. Vamos a tener unos meses y vamos a ir buscando, yo creo que esta cuarentena nos va a permitir, lo de Bolivia es interesante, nosotros desde el ISCA vamos a hacer un conversatorio todos los martes, alguna vez te vamos a pedir, Andrés, que vos nos acompañes, es decir, hoy esto estamos como recibiendo, y recibiendo como dándonos cuenta, y acá vos ponés un tema que incluso a mí me gustaría un día poderlo conversar contigo, que lo dijo hoy el padre Javier, el tema del lenguaje narrativo. Nosotros, el catecismo ciertamente es un lenguaje más doctrinal, pero evidentemente que hoy vamos a tener que hacer esos hipertextos, vínculos, e ir entendiendo. A mí ahora, por ejemplo, yo estoy acompañando y la gente le gusta y nos ayuda, y a mí me ha ayudado muchísimo las cuarentenas que aparecen en la Biblia. Y es interesantísimo. Me ha permitido hacer una lectura, ¿no?, totalmente diferente. Tengo 33 años de cura, 45 de catequista, y fue necesario una cuarentena. O sea, acá en Argentina tenemos más de 100 años. 100 días, ustedes en Uruguay viven muy distinto, ¿no? Pero voy descubriendo cosas que jamás me daba cuenta. La experiencia vital te permite acercarte de otra manera. Y ese es creo que me parece a mí el gran desafío. Entonces, creo no, vinos nuevos en odres nuevos, no en odres viejos. Por eso, y creo que este tiempo desafiante, también cultural, nos va a poner, nos va a obligar, así como el Papa dice, no vamos a volver a una normalidad, porque además no queremos esa normalidad donde todo un grupo queda fuera. Ciertamente la catequesis va a tener que asumir todos estos nuevos desafíos. Sí, Padre Ariel o Andrés, Sí. una poquita de ustedes, y si hay posibilidad por el chat, si la gente quiere hacernos algún aporte, tenemos 10 minutitos para cumplir los horarios, porque empezamos un poquito tarde. Padre Ariel. En el chat preguntan si ya está en venta el directorio. Esa es una pregunta que estaba ahí. ¿Ya quieren comprar y empezar a leer? Que eso es bueno. De agosto, Martín, de agosto sale la edición argentina, que más o menos entre unos 500 y 600 pesos. 15 de agosto sale el texto. Y nosotros vamos a trabajar en una doble lectura. Vamos a ir profundizando los capítulos en grupos de estudio y justamente profundizando temáticas, dialogándolas a lo largo en esta etapa que llamamos REJA. Recuerden, recepción y estudio, que va a culminar esa etapa en febrero, si nos permite, en la semana de actualización catequética que tenemos siempre en Córdoba. Padre Andrés. Sí, es todo un desafío que tenemos de interiorizarnos en el directorio para la catequesis. Hay mucha gente que pregunta, ¿hay novedad? Para mí hay continuidad, pero otra palabra que hay que explicarla bien, porque continuidad no es continuismo. Es decir, no es una ruptura y algo nuevo, sí es lo que tenemos, actualizarlo. Y yo creo que es importante lo que dijiste, Alejandro, sobre el tema que también con esas ideas del Papa Francisco, ¿no? de iglesia en salida, todo esto está, creo, presente en el texto. Pero por supuesto, si habían pensado que iba a ser una gran revolución, no, revoluciones no, en la iglesia vamos a ir caminando más que hacer revoluciones. Pero es un texto muy interesante y yo creo que, como decía en una charla que también esta tarde escuchaba, ¿no?, casi diría que es un documento latinoamericano, ¿no? Es decir, la influencia de la iglesia en Latinoamérica es enorme.
cuando nosotros tuvimos un contacto con la Comisión Pontificia para la Nueva Evangelización, nosotros habíamos planteado el tema que nos parecía extraño no escuchar la iglesia de África y de Asia. Cuando uno lee el documento, seguimos con hambre en saber qué pasa. Pero ahí está más que nada por el tema que ellos dependen más de del oficio de la misión, propaganda fide. Entonces, como toda la catequesis de estos países va por propaganda fide, no tenemos idea. Pero en diálogo con catequetas europeos, sí, ellos están medio como sorprendidos, ¿no? Pero como que hay ciertas palabras que a ellos todavía no les resuena. Hablar de conversión pastoral, por ejemplo, es un concepto que están haciendo y se está entendiendo, pero todavía como que le falta. Y también todo el tema de la integración, como que ellos piensan que es algo para nosotros acá en América Latina, los indígenas y los etcétera, y como no lo ven todavía como un gran desafío, ¿no? Ellos piensan a veces que la fe está desde 2000 años aquí pero justamente con las grandes migraciones que hay están con el mismo tema, es decir, pero la recepción en América Latina para mí fue realmente sorprendente, digo, ver tanta gente y tantos catequistas que quieren formarse, ¿no? Yo creo que ahí nosotros tenemos un gran desafío, una gran responsabilidad, ¿no? Usted como ISCA, pero cualquiera de nosotros que estamos con la catequesis, sí, no podemos decir, bueno, lo hago mañana, yo creo que el tiempo es ya y ahora. Se está grabando, así que esto que voy a decir queda grabado, ¿no? Porque me hago cargo de lo que digo. Me río porque el padre Ariel está transmitiendo desde mi despacho. Ya se asumió, quizás es la nueva generación que tiene que venir. Pero el directorio insinúa por ahí en el último capítulo de quizás sería bueno hacer directorios nacionales. Yo declaro públicamente, grabado, que ni ebrio ni dormido, ni en estado de soponcio colaboraré en hacer un directorio argentino. Nosotros lo que tenemos que hacer son proyectos. Hablamos de una innovación educativa, tenemos que trabajar en competencia, tenemos que ir haciendo. El latinoamericano es alguien que tenemos que ir haciendo. Ya tenemos la alegría de ser discípulos misioneros. Ahora, como diría Ortega, argentinos a las cosas. Ir estudiando, ir reflexionando, ir probando, ir reflexionando, ir probando. Dios quiera que no me toque un día tener que asistir a la presentación del directorio catequístico argentino. Con todo respeto, creo que va por otro lado, porque si no vamos a caer en la especie de era de documentos. Y lo que nosotros tenemos que captar es el espíritu. Lo dijo muy bien hoy, la espiritualidad que habla de espíritu, de un entusiasmo de adentro, de la parresía, que nos anima a hacer cosas nuevas para darle la continuidad de una iglesia que camina. Si la iglesia no camina y quiere enseñar sentado al borde del templo, hemos vuelto a ser los fariseos y los doctores de la ley con los cuales tan mal se llevaba el Señor. Son 18:57, nos pidieron que a las 19 cortáramos, porque aquellos que quieran va a haber un momento, una celebración. Los seminarios catequísticos, acá están preguntando por los seminarios catequísticos, cada jurisdicción lo irá bajando. Ya hay diócesis, yo, por ejemplo, a mí ya me han invitado 2 o 3 diócesis para el encuentro, para encontrarnos. Yo creo que es un tiempo de barbecho, decimos nosotros en el campo. Hoy lo que hemos hecho, lo que hemos querido hacer es recibir. Y en esto, me parece, en vos, para mí es una alegría, Andrés, enorme tenerte. En vos también agradecer a Escala, porque yo sé que muchos han estado trabajando y han permitido esta frescura latinoamericana en un documento que nos sentimos interpretados, nos sentimos también de alguna manera convocados, y Dios quiera que podamos juntos irlo haciendo carne. A todos muchísimas gracias, y seguimos caminando juntos, con nuestros matices, pero con mucha, mucha alegría. La alegría de iniciar discípulos misioneros.